Álgebra de Baldor. Fórmulas. Expresar mediante una fórmula una ley matemática o física. Ejercicio 161, numerales 2, 3 y 9. Procedimiento. Primer paso, se identifica cada magnitud. Una magnitud es la medida de alguna propiedad de un objeto físico o matemático. Entonces, como dice pues el paso, se identifica cada magnitud con la inicial de su nombre, con o sin subíndice u otra letra. Segundo paso, se escribe la fórmula que relaciona las variables de las magnitudes. El enunciado de este problema es: designando las variables por la inicial de su nombre u otra letra, escriba la fórmula que expresa. El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es un teorema que se demuestra en geometría plana y se denomina el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Un triángulo se denomina rectángulo cuando tiene un ángulo recto, esto es un ángulo que mide 90 grados. El lado opuesto al ángulo recto es el que se llama hipotenusa, y los lados que forman el ángulo recto se denominan catetos. Sea H la hipotenusa, C1 uno de los catetos, C2 el otro cateto, de tal manera que ahora escribimos la fórmula que expresa esta ley geométrica. Esto es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Las fórmulas simplifican todo. En este ejercicio 3 se dice que la base de un triángulo es igual al duplo de su área dividido entre su altura. Esto también es un teorema que se demuestra en geometría. Vamos a mostrar aquí un triángulo. La base de este triángulo es el segmento o el lado EF, y la altura, que es la perpendicular trazada desde un vértice hasta el lado opuesto, es este segmento DG. Sea A área del triángulo en unidades cuadradas, esto es en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados. Esto depende de la unidad de medida que se esté tomando. El área es la medida de la región encerrada por el triángulo. Entonces eso es A. 2A es el duplo del área del triángulo, también en unidades cuadradas. Para calcular el duplo de una cantidad, pues se multiplica esa cantidad por 2. B, base del triángulo, medido en unidades lineales. Sí, porque estos son longitudes. Esta es la base. H, la altura del triángulo. De tal manera que, y ahora escribimos la fórmula que expresa esta propiedad trigonométrica. Esto es que la base es igual al cociente entre el duplo de la altura el duplo del área y la altura. Ejercicio 9. El cuadrado de un cateto de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Este es un corolario del teorema de Pitágoras. Aquí tenemos pues el triángulo rectángulo, sea H la hipotenusa, esto es el lado del triángulo opuesto al ángulo recto. C1 uno de los catetos. Recordemos que los catetos son los lados que forman el ángulo recto. C2 el otro cateto. De tal manera que ahora vamos a expresar este teorema pues de la geometría en una fórmula. Esto es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la diferencia, que el cuadrado de uno de los catetos es igual a la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. O como dice aquí el enunciado, en este ejercicio, el cuadrado de un cateto de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Así termina la solución de estos tres ejercicios.
Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.